Romanos capítulo 10. Dice la escritura: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, decía el apóstol Pablo a los romanos, porque yo les digo, les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué es lo que les recomienda el apóstol Pablo? No nada más a los judíos, también a todo aquel que quiera aceptar a Cristo. Dice que, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice capítulo 10, versos 9 y 10. Y algo muy importante en el 20 dice, Isaías dice resueltamente: fui hallado por los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces dice el 19, también digo, no han conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré ahí a celos con un pueblo que no es mi pueblo. Con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Un pueblo insensato los va a provocar a ira. Entonces, con un pueblo que no es su pueblo, nosotros los gentiles no somos el pueblo de Israel escogido, no somos el pueblo elegido, somos gente que ha creído y nos hemos basado en San Juan 1, donde dice, creen que dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, Dios nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, no siendo pueblo elegido como Israel, que fue elegido por sangre, por genealogía, por todo eso. Mas, sin embargo, nosotros nada más por el simple hecho de creer en Jesucristo, dice, creemos en Él y por eso somos ahora pueblo. Y bueno, este pueblo, que es la iglesia, provoca hacerlo a Israel. ¿Por qué? Porque las promesas las está adquiriendo la iglesia de Cristo. Todas las promesas que Dios le prometió. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel hasta la fecha no ha creído en Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor, como aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Ellos siguen creyendo y esperando a un libertador, un Mesías guerrero, un Mesías libertador, un Mesías que les quite todos sus enemigos y que ellos ven una vida, no, dice el texto aquí, Romanos, dice el apóstol, que ellos no ven, no quieren ver las cosas desde la ciencia de Dios, conforme a la ciencia de Dios, dice el 2, porque yo os doy testimonio de que tienen celo de Dios, o sea, sí tienen celo de Dios los judíos, porque dicen, ¿cómo nomás los cristianos, nomás por eso ya van a ser salvos? No, pues les tienen que costar. Ellos así lo ven y también los musulmanes así lo ven. Ellos pues viven una vida muy religiosa, una vida, pero Jesucristo dice que la salvación se adquiere por gracia, porque por gracia sois salvos y no por nuestros logros, porque si fuéramos por nuestros logros, dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, y así lo va a hacer para todo aquel que se viva una vida religiosa. Dice, pero ellos no lo entienden desde la ciencia de Dios. Y dice que porque ignoran la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Si se sujetaran a la justicia de Dios, entonces sería otra cosa. De acuerdo a esta parte de la Escritura, el apóstol Pablo decía estas palabras. Si no conocen la justicia de Dios. Pablo, un judío, fariseo de fariseos, una persona completamente conocía el celo de Dios, conocía
la ley, conocía todo, pero él estaba predicando a Jesucristo y dice, yo te ofrezco una solución, Israel, yo te ofrezco una solución, judío, yo te ofrezco una solución, cristiano, ser humano, persona que quiere ser pueblo de Dios. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero aquí en el verso 9 dice que si confiesas con tu boca, le dice a los judíos y le dice a los no judíos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero tienes que confesarlo, la confesión de fe. Esa es la confesión de fe que decía Moisés, que decían los profetas, que en el mismo Pentateuco, en el mismo libro de la ley, precisamente en la ley sagrada que tiene Israel, lo dice. Dice, porque si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice, pues, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, es lo que me refiero yo. O sea, judíos y no judíos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todo, con los dos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y nosotros invocamos el nombre del Señor. Y sabemos cuál es su nombre, Jesucristo, que es sobre todo nombre. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quienes predicaran? Es curioso que Israel, conociendo la ley, conociendo el judaísmo, conociendo todas estas, se les aprenden de memoria las tablas de la ley y todo eso, el Pentateuco desde niños. ¿Cómo es posible que no, dice aquí que ignoraban, dice, ignorando la justicia de Dios? Dice, ¿por qué ignoran? ¿Por qué no quieren aceptar a Jesucristo? ¿Por qué no quieren aceptar que Jesús es el Mesías, el escogido, el elegido? ¿Por qué no quieren aceptar que Jesús es el Dios humanado? Por eso dice que si confiesas que Jesús es el Señor, o sea que Jesús es Jehová, esto es lo que tiene que confesar como un acto de fe. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído, no han creído? Pues no han oído, no han creído, no se han empapado de Jesús. ¿Y cómo irán sin haber quienes prediquen? Bueno, habemos predicadores que podemos predicar la palabra, pero mucha gente puede cerrar sus oídos a nuestra predicación. ¿Por qué? Porque la palabra de verdad, la palabra del Evangelio, es difícil para los que se pierden, pues no se puede, no, sus ojos están vetados, sus ojos están velados, tiene una venda en los ojos. No pueden ver, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que viendo no vean y oyendo no oigan y se arrepientan. Mas no todos obedecieron al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque no todos han creído. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tienes que oír la palabra, tienes que leer la palabra para que puedas creer en ese Jesús, aceptar a ese Jesús, ver el Evangelio. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no han conocido esto Israel. Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Mismo Moisés lo profetizó, mismo Moisés lo dijo. Yo les voy a dar celo con un pueblo que no es pueblo. Y ahora Dios hizo un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es
su iglesia, los que creemos en la sana doctrina.